Bueno, comenzamos entonces nuestro estudio del día de hoy y vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, nuevamente que podemos reunirnos como hermanos en Cristo, como miembros, Señor, de tu iglesia, de la iglesia de Cristo, Señor, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Señor, y como personas que buscan hacer tu voluntad, Señor. Queremos tener este tiempo para compartir tu palabra, Señor, y queremos conocerte más, queremos conocer tu rostro, queremos conocer más tu palabra, tu voluntad, Señor, y te pido que nos permitas hoy seguir creciendo. Te pido por cada uno de nosotros que bendigas nuestros hogares, nuestras casas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestro trabajo, nuestros objetivos y todas las cosas, Señor, pero que en este momento podamos tener nuestra mente en paz, Señor, para concentrarnos, Señor, en tu palabra y para que podamos seguir buscando tu rostro a través de las Escrituras. Señor, bendice también a aquellos que no se han sumado aún, Señor. Te pedimos que sigas trayendo gente que realmente tenga deseo, Señor, de conocer tu palabra a estos grupos, Señor, a este Zoom, Señor, que pueda seguir sumándose gente, que tenga ese deseo de crecer como tenemos también nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con Primera de Juan, capítulo 3. Bueno, en realidad, digamos, continuar con el capítulo porque ya habíamos comenzado. Y entonces vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 3. ¿Lo va a grabar, Gaby? Sí, ya está grabando, gracias, Bueno, gracias por recordar. Estuvimos viendo básicamente los primeros dos versículos la última vez que estoy compartiendo sobre esta serie. Y hoy vamos a avanzar sobre un versículo más, el versículo 3, y luego entonces a partir de la próxima vez, dentro de un par de semanas, vamos a ver si podemos estudiar el resto del pasaje, que sería del versículo 4 en adelante. Vamos a intentar hacer eso. Pero hoy vamos a detenernos más que nada en el versículo 3. Pero para eso entonces vamos a releer desde el principio del capítulo como para que podamos entender lo que venimos hablando. Dice, versículo 1, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Bueno, primero y principal, algunos de los temas que hablábamos en la vez anterior, que tenía que ver con los primeros versículos, hay varias cosas para resaltar aquí o para repasar. Número uno es de que Dios nos ha amado con un gran amor cuando no lo merecíamos, ¿sí? Y nos ha llamado hijos de Dios cuando no éramos considerados hijos de Dios. Dios mismo es el que nos hizo ser sus hijos, ¿sí? Entonces, decíamos un poco la diferencia entre digamos, entre cómo es la relación de padre e hijo en los seres humanos con la que Dios tiene para con nosotros. En primero y principal, que nosotros no somos hijos biológicos de Dios, porque Dios no es biológico, Dios no tiene un cuerpo físico en su esencia de Dios, entonces en ese sentido nosotros no somos hijos de Dios biológicamente hablando, porque Dios no es un ser biológico como nosotros. En el aspecto biológico, nuestros padres son nuestros padres naturales. Sin embargo, hay un aspecto en donde Dios es nuestro Padre, un aspecto espiritual, ¿sí? En que Dios nos ha otorgado su vida. Pero Dios nos ha otorgado su vida cuando fuimos salvados por Él, cuando fuimos transformados, cuando nuestra vida cambió, cuando nos arrepentimos y conocimos y aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces, hubo un momento en particular en que nuestras vidas fueron transformadas y que en ese momento fuimos adoptados por Dios. Ahora, nosotros digo que no somos en un sentido como hijos biológicos de Dios, porque Dios no es biológico, tampoco somos
completamente como simplemente hijos adoptados, como diríamos en la humanidad, en la realidad nuestra, ¿no? Porque una persona que adopta a otro hijo no tiene en sí físicamente nada en común, sino simplemente tiene una relación que se va a ir formando, ¿no? Una relación legal, etc. Sin embargo, en el caso de Dios con nosotros, cuando Él nos adopta, nos da de su vida espiritual, y hay una vida espiritual en nosotros que nosotros tenemos, que es debido al hecho de que Dios nos ha hecho sus hijos. Entonces, tenemos que poder entender las similitudes y las diferencias entre la relación de padre e hijo entre los humanos que la que Dios tiene para con nosotros. También decíamos de que en un aspecto general, Dios es padre de todos los seres humanos porque Dios es el creador de todo. Entonces, en un aspecto general, Dios es creador de toda la humanidad, pero en un aspecto específico, Dios no es, repito, en un aspecto general, Dios es padre de toda la humanidad por ser el creador de toda la humanidad, pero en un aspecto más específico, Dios es padre solo de los creyentes, porque solo a los creyentes Dios les ha dado esa vida espiritual que nosotros tenemos, que el incrédulo no tiene. Entonces, en un sentido general, Dios es padre de todos los seres humanos. En un sentido más específico, Dios es padre solo de los creyentes y no es padre de los incrédulos. Entonces, ese tema lo tenemos que tener bien en claro. Ahora, alguno me va a decir, ¿nosotros somos hermanos de los incrédulos o no somos hermanos de los incrédulos? Y de nuevo, no nos podemos poner estrictos y decir, no, no somos hermanos de los incrédulos, porque hay un aspecto de ser creados por Dios en el que somos, toda la humanidad es hermana de alguna forma, ¿sí? Pero hay un aspecto técnico más importante en el que no somos hermanos de los incrédulos, porque los incrédulos no tienen esa vida espiritual que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, continúa diciendo que Dios nos ha llamado sus hijos y somos sus hijos, y después sigue diciendo de que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Entonces aquí se marca la diferencia y está mostrando de que nosotros no somos hermanos de los incrédulos en este aspecto, porque los incrédulos no reconocen a Dios, no quieren aceptar a Dios, lo rechazan, no lo conocen, ¿sí? Aunque muchos puedan pensar y puedan creer de que exista, eso no quiere decir de que realmente le conozcan o crean en él, y como no creen en él, tampoco creen, ni tampoco nos conocen a nosotros, nos pueden, o sea, no nos conocen en un sentido espiritual, en un sentido de realmente reconocer que nuestras vidas han sido transformadas por Dios, ¿no? Entonces, hay una diferencia. El incrédulo va a tener un rechazo con el creyente, ¿sí? Por lo tanto, el creyente va a tener un rechazo también con el sistema del mundo, ¿sí? Y entonces dice que por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Y continúa el verso 2 diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él. Entonces esto es bien importante, porque esto está hablando de una circunstancia en la que nosotros estamos actualmente, que es diferente a la circunstancia en la que vamos a estar en el futuro cuando regrese Cristo. Hoy por hoy nosotros tenemos la vida espiritual de Dios, pero aún no vemos de que esa vida espiritual haya, impactado todas las áreas de nuestro ser. Aún hay luchas contra el pecado que tenemos, aún tenemos debilidades, aún tenemos cosas que no sabemos cómo hacer o cómo resolver, o tenemos inseguridades y tenemos muchas cosas aún en nuestra vida que manifiestan que todavía hay un proceso que debe terminarse en nosotros. Entonces, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Cuando se manifieste Cristo, entonces también en nosotros se va a manifestar una gloria, una vida diferente a cómo se manifiesta ahora. En aquel tiempo nosotros no vamos a estar sujetos a las debilidades del pecado, no vamos a tener ya más temor, no va a haber llanto en nosotros, no va a haber ningún tipo en ese sentido de dificultad o de debilidad. Pero eso, ¿cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando venga Cristo. Ahora, importante notar esto. Nosotros somos susceptibles de pecar, o sea, podemos pecar por el hecho de que tenemos debilidades. Si yo no tuviera debilidades, aunque tuviera el pecado delante mío, o la opción o la posibilidad de pecar, no pecaría porque no tendría debilidad y el pecado no podría
tocar mis debilidades, o no podría tratar de tentarme en nada, porque simplemente no tendría debilidad contra la tentación. Para poner un ejemplo, una persona que nunca se ha emborrachado, no va a tener una tentación por emborracharse porque simplemente lo controla, lo domina, porque nunca en su vida se ha emborrachado. Pero a lo mejor esa misma persona puede tener otra debilidad y en esa otra debilidad entonces puede estar siendo, puede tener tentación y lucha contra el pecado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando estemos en la presencia de Cristo, cuando Cristo regrese, no vamos a tener más debilidades y entonces ya también no vamos a tener más razones para pecar. No va a haber motivo para pecar, no va a haber nada que nos tiente para pecar. El pecado no nos va a tentar, lo vamos a rechazar por completo. Entonces dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿sí? Quiere decir que aún no lo vemos, pero sabemos que lo vamos a ver, vamos a estar en esta circunstancia en el futuro, ¿sí? Pero ¿cuándo va a ser? Cuando le podamos ver. Dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Cristo venga al mundo, vamos a decir, nosotros vamos a ser semejantes a Él, que no vamos a tener debilidad, debilidad para ser tentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Entonces decíamos en la otra clase de que el incrédulo tiene sus ojos vendados. El creyente ya no tiene un velo en sus ojos, ya puede ver, pero ahora vemos como en un espejo. Pero cuando venga el Cristo, entonces lo vamos a ver cara a cara, tal como Él es, ¿sí? Entonces hay un proceso en donde cada vez vamos viendo más. En muchos aspectos nosotros podemos decir, realmente conocemos a Cristo tal cual es, porque la palabra nos lo revela. Podemos conocer de Cristo y podemos saber un montón de cosas de Cristo, podemos saber su carácter, su santidad, podemos saber su corazón, podemos saber su poder, podemos saber su dominio, pero hay muchos otros aspectos en donde a lo mejor no lo podemos comprender en la plenitud porque simplemente somos seres humanos que estamos en este mundo sujetos a las cosas de este mundo. Pero cuando venga el Cristo, entonces ya no vamos a tener más esas limitaciones. Ahora, esto es como una especie de repaso, y me tomé varios minutos para hacer este repaso, pero me parecía bien importante. Ahora entonces vamos al verso 3. Entendiendo este contexto, ¿sí? Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Entonces, entendemos de que está hablando de una esperanza. Cuando habla de una esperanza aquí, en base a todo esto que hemos dialogado, lo que hemos hablado, ¿a qué se refiere esta esperanza? Esta esperanza no se refiere al hecho de que sabemos de que Dios nos va a ayudar en nuestras pruebas, en las circunstancias de la vida actuales. No se refiere a eso. Esta esperanza no tiene que ver con el hecho de que Dios pueda sanarnos de una enfermedad, por ejemplo, en lo que hablamos antes. Esta esperanza no tiene que ver con el hecho de que Dios vaya a hacer las cosas como nosotros nos gustaría que las vaya a hacer. Esta esperanza tiene que ver con el hecho de que sabemos que cuando Cristo se manifieste, vamos a ser transformados y ya no vamos a estar sujetos a la debilidad del pecado. Se va a manifestar el hecho de que somos hijos de Dios y no va a haber ninguna duda. Porque hoy a lo mejor nosotros no tenemos duda de que somos hijos de Dios, pero el mundo lo niega, no reconoce que somos hijos de Dios. Bueno, algunos van a decir simplemente, oh, somos todos hijos de Dios, y punto. Pero no nota la diferencia, no reconoce que hay una diferencia categórica, fuerte, importante entre nosotros y los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios ha transformado nuestra vida desde el interior y que estamos siendo transformados a la imagen de su gloria. Eso nosotros lo sabemos, ellos no lo saben. Y aunque se lo expliquemos, no lo creen. Entonces, cuando Él venga, seremos transformados y nosotros tenemos esa esperanza puesta en el hecho de que Él va a regresar y va a transformar nuestra vida. Ahora, es interesante notar esto otro también. Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él,
se purifica así como Él es puro. Fíjense que dice, el que tiene esta esperanza puesta en Él. Y me llamaba mucho la atención esta expresión, esperanza puesta en Él, porque hay veces que hablamos y decimos, o nos preguntamos qué significa tener fe en Cristo, ¿no? Entonces algunos piensan de que tener fe en Cristo es simplemente tener un entendimiento mental de que Jesucristo es Dios y que vino a morir y resucitó por nosotros, ¿sí? Pero, en cambio, el verdadero creyente no solamente tiene un entendimiento real de quién es Cristo, sino que además su confianza está puesta en Él. Le pondría este ejemplo, lo leí hace un poco de tiempo atrás, ahora no recuerdo dónde fue que lo leí, pero me impactó mucho. Dice de que un equilibrista, ¿sí? Uno de esos que caminan sobre la soga, ¿no? ¿Vieron? No sé si han visto algunos videos de algunos que inclusive ponen una soga de un edificio, de la azotea o de la terraza de un edificio a la terraza de otro edificio, y entonces, bueno, una soga bien gruesa, por supuesto, ¿no? Y inclusive con viento y todo, y empiezan a caminar por la soga y cruzan de un edificio al otro edificio, ¿sí? Entonces están los dos edificios, a veces tienen muchos pisos los edificios, y está ahí el equilibrista, solamente de pensarlo me da vértigo a mí, ya siento que me voy a caer de imaginarme la situación nada más. Entonces está el equilibrista y que está dispuesto a cruzar un edificio, cruzar, digamos, por la soga de un edificio al otro edificio, ¿sí? Entonces, se cuenta la historia, ¿no? de un equilibrista que estaba a punto de cruzar, todavía no había cruzado, y había dos personas que estaban ahí observando lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces él les pregunta, ¿ustedes creen, yo soy un equilibrista profesional, etcétera, etcétera, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar, que puedo cruzar de un edificio al otro a través de la soga? Entonces, básicamente los dos dijeron, no sabemos, quizás sí, quizás no, ¿no? Entonces ahí va el equilibrista, agarra, cruza de un lado al otro, demuestra que lo puede hacer y regresa con estas dos personas que lo estuvieron viendo. Lo felicitan, lo aplauden, todo, buenísimo. Entonces ahora dice, ahora ustedes creen que yo puedo cruzar de un edificio al otro. Y los dos dicen entusiasta, sí, creemos de que podés cruzar a través de la soga de un edificio al otro lado. Ahora están convencidos porque han visto su capacidad para cruzar de un lado al otro a través de la soga. Entonces el equilibrista luego dice, ok, ¿quién está dispuesto a que yo lo cruce en mis brazos de un lado al otro? Uno de los dos dice, yo estoy dispuesto, y el otro dice, no, ni loco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos tuvo fe verdadera en el equilibrista? ¿Los dos o solo uno? Entonces, el punto es el que solo uno tuvo fe verdadera, solo el que se animó a ser cruzado en brazos del equilibrista. El otro tenía un entendimiento, una aceptación de la capacidad, un reconocimiento, mejor dicho, de la capacidad del equilibrista, pero no tenía puesta su confianza en el equilibrista porque no se hubiera animado a ser cruzado por el equilibrista en brazos, ¿no? Como para ponerlo más interesante, vamos a decir, digamos, voy a modificar el ejemplo como para que sea un poquito más fuerte. Imagínense de que el que no cruza tiene que pagar una alta cantidad de dinero, pero el que cruza, en vez de tener que pagar, se le paga una gran cantidad de dinero. Entonces, hoy lo vemos un poquito más interesante, ¿no? Entonces, el que cruza, se anima, confía y va a salir de la deuda que se le va a generar y va a tener una recompensa grande por animarse. En cambio, el otro prefiere quedarse con su deuda, pero no confía tanto como para ponerse en las manos del equilibrista para evitar la deuda y alcanzar la recompensa. Entonces, esto es simplemente un ejemplo mental para que nos ayude a entender. Entonces mi pregunta sería, ¿quiénes
tienen fe en Cristo. Los que tienen fe en Cristo no son aquellos que tienen un entendimiento de quién es Jesucristo, sino son aquellos que además de tener un entendimiento, tienen puesta su confianza en Él y sus vidas están guardadas en Él. O sea, son capaces de poder descansar en Cristo en las situaciones. Y esto no tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de decir, por ejemplo, tengo una situación difícil con la economía de mi hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, confiar en Cristo no es simplemente decir, oh, yo confío que Dios me va a ayudar, sino tiene que ver con algunas cosas un poquito más profundas, como por ejemplo, si Dios te dice de que estés firme en tus convicciones a pesar de lo que dice el mundo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora que está tan de moda estos temas de la homosexualidad, por ejemplo, cosas de ese estilo así, ¿no? Entonces, Dios nos dice claramente cuáles son sus convicciones, las convicciones de Cristo, ¿no? Con respecto a estos temas de la homosexualidad. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a confiar en Cristo y mantenernos firmes en nuestras convicciones en contra de lo que diga el mundo, a pesar de que el mundo se ponga en contra nuestra? Ahí toma un poco más de fuerza, ¿se entiende? No es simplemente el hecho de que Dios me va a ayudar en un problema, es el hecho de que si confío en Él, le voy a obedecer a pesar de que la obediencia me traiga consecuencias adversas, ¿sí? Ahí, digamos, serían algunos de los ejemplos más extremos, ¿sí? No estoy diciendo que no debemos confiar en Cristo cuando tenemos problemas, circunstancias económicas, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, estoy tratando de llevar a los ejemplos los más extremos para que entendamos la importancia y lo radical de lo que significa confiar en Cristo. O sea, confiar en Cristo significa, aún en las peores situaciones, confiar y hacer lo que Él nos dice, o mejor dicho al revés, hacer lo que Él nos dice, confiando en que a pesar de que tengamos situaciones adversas, tarde o temprano Cristo va a traer la recompensa y las cosas y va a juzgar con justo juicio. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos hablando sobre la esperanza puesta en Él. Entonces, aquí el versículo dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. O sea, aquel que sabe que está en las circunstancias difíciles, aquel que sabe que está todavía en lucha contra el pecado, que tiene debilidades, aquel que tiene dificultades inclusive para ser transformado, para dejar el orgullo, para dejar todo eso, el que sabe que está en esa situación, pero confía que llegará un momento en que Cristo regrese y que Cristo va a transformar completamente nuestras vidas, entonces ese es el que tiene la esperanza puesta en Él. Tiene espera y confía que Cristo va a hacer lo que dijo, y lo que dijo es que va a regresar y va a transformar nuestras vidas. Entonces, ahí está hablando a este grupo de gente, los que tienen la esperanza puesta en Él. Pero continúa diciendo, y fíjense lo que dice. Dice, el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Sí? Bien importante ese aspecto. Ahora, algún aspecto más de la esperanza que casi me olvido, que me parece bien importante. Recordemos lo que dice, fíjense unos versículos antes, en el capítulo 2, en el verso 28, creo que 28, sí. Dice así, y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, fíjense lo que dice. Ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos compartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces, los que tienen la esperanza puesta en Él son también aquellos que permanecen, como dice en el versículo 28, que permanecen y que saben que pueden tener confianza, que no van a ser apartados, avergonzados. Y no sé si recuerdan, pero cuando hablamos de este versículo del 28,
esta idea de ser apartados, avergonzados, está hablando, por ejemplo, para poner un ejemplo, está hablando como los que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y a los otros dice, ¿cuándo nosotros te dimos de beber agua? ¿Cuándo hicimos todo esto? Y Jesús le dice, vengan, pasen a mi rebaño, no recuerdo exactamente las palabras que utiliza. Pero entonces tiene que ver con eso. Entonces, en nuestro caso, si nosotros permanecemos en Él, entonces tenemos confianza y podemos esperar gozosos para que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese, no vamos a ser apartados, avergonzados, sino podemos confiar en Él. Entonces, tiene que ver con la permanencia. Entonces, está todo atado, está todo sincronizado, está todo relacionado. Entonces, volvemos al verso 3. El que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, tiene su esperanza puesta en Él. Su vida está puesta en Cristo. Sabe que Cristo va a regresar. Confía en que Cristo cuando regrese va a transformar todas las cosas. Y tiene tal confianza porque su vida permanece en Él. Y el hecho de que permanezca en Él, en Cristo, y que pase el tiempo y siga permaneciendo, le va dando cada vez más confianza porque sabe que Dios está haciendo la obra en uno. Ahora, diferente es aquel que tiene un conocimiento intelectual de Cristo, pero va pasando el tiempo y cada vez se ve más lejos, cada vez se observa, se siente más lejos, cada vez está más en pecado, cada vez le interesan menos las cosas del Señor. Entonces, ese, más que tener esperanza, debería estar atemorizado, o debería arrepentirse, mejor dicho, para poder empezar a crecer en la esperanza. Y de hecho esto lo agrego como un dato en el medio, ¿no? Hay mucho debate o muchas cosas se dicen con respecto a la seguridad de la salvación. Mi pregunta sería, ¿podemos estar completamente seguros que vamos a ser salvos o no? Y en un aspecto técnico, no podemos estar 100% seguros, nadie puede estar 100% seguro, pero el hecho de que nosotros permanezcamos y que sigamos amando a Cristo y que seguimos luchando contra el pecado y que pasa el tiempo y seguimos manteniéndonos firmes en esta posición, nos seguimos manteniendo firmes en la lucha contra el pecado, en tratar de conocer más a Dios, y este hecho de que poco a poco, pero seguimos ahí buscando de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados, nos va dando cada vez más confianza. Entonces, la verdad es que no es que pueda haber un momento en que vamos a estar completamente seguros, pero el hecho de nuestro crecimiento diario y lo que podemos observar en nuestra vida poco a poco, nos va dando cada vez más confianza de que verdaderamente estamos en Él. ¿Por qué? Porque permanecemos, ¿sí? Entonces ya no estamos avergonzados, podemos confiar, podemos descansar. Viene la prueba, confiamos en Él. Cristo, sabemos que Cristo nos está pidiendo algo que es muy costoso y lo hacemos y nos la jugamos y tenemos consecuencias, pero estamos ahí y todo eso nos va dando cada vez más confianza. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo todo? ¿Queda algo que nos queda muy claro? Se entiende, Gaby, yo entiendo. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente aspecto. Volvemos al verso 3. Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, y acá viene la clave, se purifica. Se purifica. Así como Él es puro. Entonces, sumamente importante. Aquí está hablando de a quiénes. Aquellos que esperan y que confían en Él. ¿Qué es lo que hacen los que confían en Él, los que tienen puesta su esperanza en Él? Se purifican a sí mismos. Entonces, volvemos a algo que venimos hablando de antes. Hay un aspecto en donde Cristo ya nos ha purificado completamente, ¿sí? ¿En qué aspecto Cristo nos ha purificado completamente? Es que ahora, por el hecho de creer verdaderamente en Cristo, somos considerados santos delante de Dios. Dios nos ve y nos considera santos. Algunos lo dicen de esta forma. Nosotros somos posicionalmente santos. Es como que tuviéramos la posición de estar sentado
con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Posicionalmente tenemos el título, tenemos el rango, se nos ha otorgado una santidad posicional, o sea, no es de que seamos completamente santos en todos los aspectos de la palabra, porque lo sabemos, seguimos pecando, ¿sí? Pero delante de Cristo somos considerados completamente santos. Somos considerados completamente santos. ¿En virtud de qué? En virtud del sacrificio de Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados y Cristo nos otorgó su justicia. Entonces somos considerados justos y santos delante de Dios. Entonces, en un aspecto hemos sido completamente purificados y santificados y delante de Dios somos considerados así, completamente santos, completamente puros. Ahora, en la práctica, en nuestro día a día, ¿sí? Aún, con lo que veníamos hablando antes, no está efectivizada esa santificación y esa purificación en todos los aspectos de nuestra vida. Es lo que hablamos varias veces, ¿sí? Cuando venga Cristo, esa santificación y esa purificación que hoy tenemos posicionalmente, la vamos a tener, además de posicionalmente, la vamos a tener efectivamente en nuestra vida, porque ya no vamos a estar sujetos al pecado, ¿sí? Ni vamos a ser tentables, no nos va a poder tentar nada, porque no vamos a tener necesidad, ¿sí? Para poner el ejemplo, como Esaú, ¿no? Se le ofreció un plato de guiso rojo, ¿sí? ¿Y por qué fue tentado y comió? Porque tenía hambre. Si él no hubiera tenido hambre, no hubiera podido ser tentado, ¿sí? Imagínense que venga Jacob y le diga, te doy un plato de guiso a cambio de la primogenitura. Esaú, muerto de hambre, dice que sí, pero Esaú, sin necesidad de hambre, va a decir, no te voy a dar mi primogenitura por algo que a mí no me interesa. ¿Se entiende la idea? Bueno, en el mismo aspecto, cuando venga Cristo, nosotros no vamos a ser tentables de esa forma, porque no vamos a tener necesidades ni debilidades. Pero, entonces, cuando venga Cristo, eso que hoy está en nosotros posicionalmente se va a efectivizar en todas las áreas de nuestra vida. Hoy por hoy tenemos esa santificación posicional, pero efectivamente seguimos pecando, ¿sí? Porque aún somos tentables. Eso no quiere, o sea, que tengamos la capacidad de ser tentados no quiere decir que tengamos excusa para pecar. Nadie tiene excusa para pecar. Eso quiero aclararlo desde ya, ¿no? Nadie tiene excusa para pecar. Pero, entonces, ¿por qué dice que todo el que tiene esa esperanza puesta en él se purifica a sí mismo? Justamente porque esta es la idea, porque muchos van a decir rápido, hay una contradicción en la Biblia, porque si es Cristo el que nos purifica, ¿cómo puede ser que yo me tenga que purificar a mí mismo? Y aquí está la explicación. Cristo nos ha purificado posicionalmente y nos va a purificar efectivamente cuando venga Cristo en su manifestación, cuando Él regrese a la tierra. Mientras tanto, nosotros somos purificados posicionalmente por Cristo y nosotros tenemos la obligación de purificarnos efectivamente en el día a día luchando contra el pecado. Entonces, nosotros tenemos la obligación de purificarnos. Ahora, ¿cuál es la motivación para purificarnos? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? No nos debe motivar el miedo a Cristo. No nos debe motivar otras cosas, sino lo que a nosotros nos debe motivar, por lo menos a la luz de este pasaje, es justamente la esperanza de que Cristo nos va a purificar efectivamente en el futuro. ¿Se entiende? Porque dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Entonces, alguno podría pensar así, hoy no estoy efectivamente puro, pero cuando venga Cristo Cristo me va a purificar. Entonces, ¿para qué me purifico yo ahora? Porque total Cristo lo va a hacer después. Alguno puede pensar así, pero justamente lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Si yo tengo la esperanza de que Cristo va a regresar y que voy a ser transformado, entonces me tengo que esforzar para purificarme a mí mismo. Tengo una responsabilidad. Ahora, fíjense esto otro también. Fíjense esto otro. No dice acá que el que se purifica a sí mismo tiene la chance de agradar a Dios y de alcanzar la salvación. No dice eso acá.
Acá dice que el que tiene la esperanza, por lo tanto que ya ha sido transformado, este se purifica. Entonces, bien importante esto, porque una de las cosas que recalcamos una y otra vez, la salvación no la podemos alcanzar por nuestras obras, sino que el hecho de que ya hemos sido salvados por Cristo, eso nos lleva a hacer obras. Y dentro de las obras que tenemos que hacer como consecuencia de haber sido salvados por Cristo, es justamente purificarnos del pecado, porque tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, ¿sí? Nuestra esperanza en que Él va a regresar y nuestra esperanza en que va a transformar todas las cosas. Bien, ahora, este tema de la purificación también viene un poco a colación, como para leer simplemente unos versículos y tratar de entender un poquito más la idea de algo que ocurre en Números capítulo 19. Vamos al Antiguo Testamento, ahora Números capítulo 19. Vamos a leer, fíjense lo que dice el verso 1. Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento y acá estamos hablando de leyes para los judíos, para los israelitas en tiempo de Moisés. Pero nos tiene que ayudar a entender, a tener una imagen mental de la importancia de este tema de la purificación. Fíjense lo que dice. Números 19:1. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón. Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que traigan una novilla alzana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego, la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta la tarde. Entonces, un hombre que esté limpio juntará las cenizas de las novillas y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de las israelitas las guardará para el agua, para la impureza. Es agua para purificar el pecado. Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer, y será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. El que toque cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquier cosa que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifica a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor, y esa persona será eliminada de Israel, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Bueno, solamente algunos versículos, es para tener una imagen mental. Está hablando de ritos de purificación y está mostrando cómo los israelitas tenían que hacer para purificarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenían que tomar determinados animales, matarlos, etc. Y también incluía que el sacerdote debía bañarse con agua, ¿sí? Con agua limpia, y una vez bañado, entonces podía entrar al campamento, pero dependiendo el sacerdote en qué caso estaba, podía tener que esperar una X cantidad de días, ¿sí? O inclusive aquellos que ayudaron quemando los sacrificios también tenían un tiempo para purificarse. Aún los que tocaban un cadáver, ¿sí? Los que tocaban un muerto, ¿sí? De persona o de animal, ¿sí? Entonces también tenían que purificarse, tenían que pasar determinada cantidad de tiempo, bañarse de determinada forma como para poder cumplir el rito de purificación. Entonces, mi punto es este. Dios se toma en serio
el aspecto de la purificación. Y aunque todos estos ritos no aplican para nosotros directamente, nos ayudan a entender la importancia que tiene para Dios la purificación, ¿sí? En aquel tiempo era un ritual, que ahora nosotros no es un ritual, pero que esos rituales de alguna forma nos tienen que ayudar a comprender el peso que tiene para Dios que nosotros seamos purificados. Fíjense algunas cosas más también importantes. Está hablando aquel que se purifica y el que no se purifica. El que no se purifica, dependiendo del caso, podía inclusive ser eliminado de Israel. Esto era una referencia a ser muerto, ¿sí? No asesinado, sino más bien era como una especie de juicio capital, ¿sí? Un juicio con pena capital, ¿sí? Entonces era matado por incumplir la ley de Dios, ¿sí? Por no haberse purificado, ¿sí? Porque el que no se purificaba, pero permanecía, entonces ese contaminaba el tabernáculo del Señor, contaminaba el lugar de reunión, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, justamente para Dios era importante todo esto, ¿sí? Entonces, y acá la purificación tenía que ver con el agua, un ritual con agua, ¿sí? Para purificarnos. Ahora, nosotros de nuevo, nosotros hemos sido purificados por Cristo posicionalmente, ¿sí? Y la señal de esa purificación es nuestro bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, entonces es señal de que hemos sido purificados posicionalmente y que Cristo ya ha borrado nuestros pecados, ¿sí? Entonces esto, de hecho, es en un bautismo, y que es curioso de que es por agua, justamente haciendo también alusión a este pasaje. Pero nosotros entonces tenemos que seguir ese trabajo de purificación. Y aunque el trabajo de purificación nuestra no tiene que ver con los aspectos físicos, no tiene que ver con el hecho de que nos bañemos o que tengamos que cumplir determinado ritual, es importante el hecho de que nosotros tenemos que estar purificando nuestras vidas y nuestros corazones y todas nuestras vidas del pecado. Lo tenemos que ir eliminando, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿sí? Entonces, para Dios es bien importante y nosotros tenemos nuestra responsabilidad de purificarnos. Es por mandato de Dios. Dios nos ha mandado que si tenemos puesta la esperanza en Él, entonces debemos purificarnos. Ahora, nuevamente, nuestra purificación, primero y principal, de forma posicional está puesta en Cristo. Cristo es el que nos ha purificado, pero nuestra purificación efectiva en este tiempo ocurre a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ir rechazando el pecado, con ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y es por seguir el ejemplo de Cristo que se mantuvo puro siempre. Entonces, Cristo siempre es nuestro punto de referencia. ¿Por qué nos purificamos a nosotros mismos? Porque seguimos el ejemplo de Cristo, ¿sí? Entonces, en nuestra responsabilidad lo hacemos por seguir a Cristo y lo hacemos con la esperanza de que algún día vamos a ser completamente purificados, ¿sí? Ahora, para ver un poquito más cómo aplica la purificación en nuestro tiempo, vamos a leer 2 Corintios capítulo 7 y ahí quiero ver algunos versículos también que me parecen sumamente importantes. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Y me parece bien curioso el paralelismo de este pasaje, ¿sí? Aunque fueron escritos por diferentes autores, porque este lo escribió Pablo y el otro, y el de Juan justamente, pero es bien curioso el paralelismo. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, bien curioso. Primero y principal dice, teniendo estas promesas. O sea, en Juan vemos de que es porque tenemos la esperanza de nuestra manifestación futura cuando Cristo se manifieste. O sea, en Juan vemos que nuestra purificación es como resultado de nuestra esperanza en una promesa de Dios. Y acá justamente Pablo está diciendo que es porque tenemos esperanzas en Cristo. ¿Sí? Tenemos esperanza en el futuro, ¿sí? En lo que Cristo va a hacer en el futuro de nosotros. Entonces, teniendo estas promesas, entonces ahí se nos manda y nos dice, limpiémonos, purifiquémonos, limpiémonos, saquémonos, ¿sí? De toda inmundicia de la carne y del
espíritu. Y me gusta porque acá, digamos, desarrolla un poquito más este aspecto, que no dice simplemente purifiquémonos a nosotros mismos, sino que nos está diciendo de qué nos tenemos que purificar, de toda inmundicia, ¿sí? De la misma forma que aquel que había tocado un muerto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, debía hacer el ritual de purificación para sacarse la impureza, ¿sí? De la misma forma, nosotros entonces nos tenemos que purificar de la inmundicia de la carne. O sea, tenemos que purificarnos del pecado que está en nosotros, que ahora no es más Señor nuestro, porque antes el pecado nos tenía esclavizado, ahora el pecado no nos tiene más esclavizado, pero aún somos manchados por el pecado cuando pecamos, ¿sí? Lo que está diciendo es, limpiémonos de la inmundicia de la carne y del espíritu, ¿sí? Está hablando de toda inmundicia de los pecados que tienen que ver con nuestro cuerpo físico y también de todo lo que tiene que ver con nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Limpiémonos, saquémonos toda inmundicia. Y no solamente saquémonos, sino que tenemos que ir con un corazón arrepentido a Dios para que la purificación sea completa, ¿sí? Es desterrarlo de nuestra vida y de nuestros corazones, ir desterrando el pecado de nuestras vidas y de nuestros corazones todo el tiempo. Y agrega un dato más también que me parece bien importante. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, justamente lo que está diciendo aquí es que en la medida que nos vamos limpiando de la inmundicia y del pecado, de la inmundicia de la carne y del espíritu, nos vamos perfeccionando, o sea, vamos siendo cada vez más completos en Dios, cada vez menos débiles, cada vez más santos, ¿sí? Nos vamos perfeccionando en la santidad. No quiere decir que vayamos a alcanzar la perfección en nuestros propios medios, pero sí que vamos siendo perfeccionados y vamos siendo transformados en la medida en que nosotros nos vamos limpiando de todo el pecado y toda la inmundicia de nuestros corazones. Entonces dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el reconocimiento que Dios es el Señor, que Dios es el Rey y que todo se lo debemos a Él y que realmente sabiendo que un día estaremos en su presencia. Entonces todo está relacionado. Hablamos antes de perseverar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Perseveramos. En la medida que perseveramos, nos vamos limpiando del pecado. En la medida que perseveramos y nos limpiamos del pecado, vamos creciendo en confianza en Dios. Y en la medida que vamos creciendo en confianza en Dios, tenemos más seguridad de que no seremos avergonzados en su venida. Y en la medida que vamos creciendo y teniendo más confianza y todo eso, entonces nuevamente nos vamos esforzando cada vez más a dejar el pecado, a seguir purificándonos y eso nos da más confianza y entonces vamos en un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso, como se dice a veces, sino un círculo virtuoso. Vamos creciendo en santidad, eso nos va dando más confianza, creemos más en el Señor, confiamos más en Él y seguimos purificando nuestras vidas poco más, cada vez más. Ahora, para terminar, y quiero leer unos versículos antes, desde el capítulo 6, de acá en 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 14 en adelante. Así que aquí también tiene que ver un poquito con este tema de la purificación, que me pareció interesante para anotar. Porque hablamos un poco de la purificación en el aspecto de nuestros pecados, y aunque nosotros no lo estemos nombrando directamente ahora, cuáles son nuestros pecados, creo que está claro cómo aplica para nuestra vida. Pero fíjense lo que dice verso 14 en adelante en otro aspecto más que tiene que ver con el mundo. Fíjense lo que dice. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. Bien, aquí hay algunas cosas importantes, que aquí tiene que ver especialmente con la relación entre los creyentes con los incrédulos, ¿sí? No se refiere específicamente a los matrimonios, porque muchas veces se utiliza aquí el versículo 14 para hablar en contra de que una persona creyente se case con un incrédulo. Aquí está hablando de todas las relaciones que tenemos con los incrédulos, no solo en el matrimonio, inclusive en el matrimonio, pero está hablando de todas las relaciones que tenemos, no solamente la matrimonial, ¿sí? Pero, entonces, tenemos que, o sea, el cristiano debería casarse con un incrédulo, no. ¿Por qué? ¿Porque Dios puso una ley que no? No, no es porque Dios puso una ley que no. Es porque entendemos y conocemos de que no podemos mezclar las cosas santas con las cosas inmundas, que no podemos permitir que nuestra vida ande en el pecado, sino que luchamos constantemente en contra del pecado, porque creemos y tenemos puesta nuestra confianza en Cristo. Nosotros no estamos más en el techo del edificio y escuchando a ver o tratando de decidir a ver si nos vamos a poner en la mano del equilibrista o no. Nosotros estamos ya arriba de los brazos del equilibrista, en el medio del abismo entre los dos edificios, y no nos queda otra que quedarnos quietos en las manos de Cristo hasta que Cristo llegue al otro lado, en el ejemplo, ¿no? de los edificios, hasta que regrese Cristo. Nosotros ya estamos ahí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿De qué? De no mezclar las cosas santas con las cosas impuras. Entonces, no tiene que ver acá con decir, ok, Dios dijo no casarse con el incrédulo. Entonces, justo me gustaba esa mujer. No, no pasa por ese lado. Pasa porque tenemos un entendimiento de quién es Cristo y cómo son las cosas en su camino. Entonces dice, no se puede mezclar la justicia con la injusticia. También Jesús creo que dice que de una boca no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo, como diciendo, no puede ser de que el domingo adores a Dios y el lunes estás insultando a tu vecino, ¿sí? Entonces no podemos mezclar las cosas santas con las cosas que no son santas, ¿sí? No podemos estar entonces inclusive en una relación, Señor, de ese tipo, no solamente matrimonial, de otro tipo también, con los incrédulos, ¿sí? Dice, o qué armonía tiene Cristo con Belial, ¿sí? Como podríamos decir, ¿qué unidad tiene Cristo con Satanás? ¿O qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Saben lo que pasó cuando el arca del pacto fue puesta en medio de, de ídolos de los filisteos? No sé si recuerdan la historia, ahora no la tengo a mano, ¿no? Pero básicamente lo que pasó es que pusieron el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, al lado de los ídolos, ¿sí? Y a la mañana siguiente estaban los ídolos caídos al piso, una vez estaban caídos en el piso, los volvieron a ubicar en su lugar y a la mañana siguiente estaban caídos de nuevo en el piso y estaban quebrados. O sea, no pueden los ídolos estar en comunión con las cosas de Dios. De la misma forma, el pecado no puede estar en comunión con la santidad en el creyente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa mentalidad en contra de separar las cosas que no son santas de nuestra vida. Dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, fíjense lo que dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Entonces está diciéndole justamente al pueblo, a ver de dónde, no recuerdo bien de dónde, esto es una cita de un pasaje del Antiguo Testamento, no recuerdo bien de dónde es, a ver si lo puedo buscar rápido. Creo que es de Samuel Primera de Crónicas, Segunda de Samuel o Primera de Crónicas. No está hablando del pueblo de Israel y está diciendo justamente, apártense de lo inmundo, ¿sí? Apártense de lo inmundo, salgan de lo inmundo, ¿sí? Pero continúa diciendo, fíjense lo que dice el verso 18, sumamente interesante, dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso.
Fíjense que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, apártense de lo inmundo y van a ser llamados hijos e hijas para mí, por mí. Sin embargo, Dios nos llamó y nos hizo hijos e hijas suyos. Cuanto más nosotros entonces tenemos la responsabilidad de purificarnos a nosotros mismos de todo lo que nos contamina. Tenemos una responsabilidad grande, importante. No es porque simplemente Dios lo haya mandado. Por supuesto que Dios lo ha mandado, pero es además porque creemos en Cristo y tenemos un entendimiento suficientemente profundo para reconocer y darnos cuenta que las cosas pecaminosas no pueden ir en los caminos de Dios. Hay que separarlo. No van una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué nosotros nos apartamos del pecado? Isaías 52:11. Ok, gracias, Malvina. Y me pasó Isaías 52:11. ¿Por qué nosotros nos apartamos del pecado? Nos apartamos del pecado porque amamos a Dios y porque tenemos puesta nuestra esperanza en el regreso, en el retorno de Cristo. Y bueno, esto también, vamos a decir, viene a colación de algo que hablamos. Zacarías fue. Ok, sorry. Leí mal el mensaje. Oh, sí, sería 52:11. Algo que decíamos hace algunas semanas atrás, que tenía que ver con que muchas veces tenemos o no entendemos la importancia del regreso de Cristo, ¿no? Y uno está con la mentalidad en el día de hoy, está con su mentalidad en las cosas del trabajo, de la familia, de las cosas que hay que hacer, las diligencias y todo eso, ¿no? Entonces, a veces escuchamos del regreso de Cristo y nos parece un poco como de película o lejano o algo que no aplica tanto para nosotros, porque estamos enredados en todas las cosas que tenemos que hacer. Y está bien que tengamos que hacer muchas cosas, tenemos que mantener nuestra familia, tenemos que poder caminar hacia objetivos, etcétera, etcétera. Está perfecto. Pero cuando entonces vamos entendiendo el impacto que va a tener el regreso de Cristo y cómo entonces el pecado va a ser completamente excluido de nuestras vidas, entonces nos pone en otra perspectiva y vamos a empezar a darnos cuenta que está bien, mientras Cristo nos regrese, nosotros seguimos trabajando en las cosas que tenemos que trabajar y Dios nos manda que nosotros seamos diligentes en todo lo que tenemos que hacer. Es también voluntad de Dios y agrada a Dios de que nosotros seamos diligentes en nuestro día a día, por supuesto. Pero también vamos entendiendo y vamos teniendo cada vez más un corazón de que reconoce la importancia de su regreso, porque en su regreso todas las cosas van a estar transformadas y ya no vamos entonces a ser presa del pecado, ¿sí? Mientras tanto nos purificamos a nosotros mismos. Cuando llegue ese momento, entonces Cristo va a traer la purificación completa a nuestra vida y va a ser manifestada en nuestra vida como habrá de ser, ¿sí? No como lo es hoy, ¿sí? Entonces, cierro básicamente el día de hoy leyendo de nuevo el pasaje del capítulo 1 de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Lo leo una vez más y con esto cerramos. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Realmente nosotros nos purificamos por seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Bueno, hasta aquí, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, Gaby, yo no. Está muy claro todo. Tremenda la palabra. Bueno. Estela, Adolfo, Malvina, ¿algún comentario más? No, Gaby, yo entendí todo bien y no tengo preguntas. No tengo preguntas, gracias.
Yo también, Gaby, entendí todo. Perfecto, buenísimo. Adolfo, ¿algún comentario también por tu parte o estamos bien? Claro, Gabriel. Me estaba acordando de que a veces las religiones, ¿no? Ahora estoy trabajando con un señor que es religioso, es adventista, ¿viste? Bueno, Oh, estábamos sí. hablando, casualmente es muy religioso este hombre, ¿viste? Bueno, tiene un estilo de vida, ha hecho de la religión un estilo de vida, de guardar los sábados y bueno, bueno, yo lo he escuchado más bien antes que contradecir cosas así, a veces que no termino de entender, ¿viste? Pero qué fascinante lo que hablaba ahora de que cuando entendés que Dios no te obliga, sino porque lo que somos, ¿no? De lo que somos, por la cual uno se va purificando y apartando de un estilo de vida, ¿no? Y bueno, me estaba acordando de esto, de que también me hablaba sobre esto y bueno, de lo que es el, el antiguo, ¿cómo se llaman? Los rituales de antes, ¿viste? Los sacrificios. Y me hablaba estos días de que el pecado por la cual tiene consecuencias, por ejemplo, en lo que es la alimentación, este hombre, ¿viste? No, me contaba que no come carne, por ejemplo, qué sé yo. Porque, bueno, interpreta, ¿viste? Que no. Y bueno, que muchas veces estamos enfermos por consecuencia del pecado, la mala alimentación, y bueno, hace un estilo bueno, a la vez de la religión, me contaba de que se medican con hierbas medicinales, hierbas, y lo que le hace mal no lo consumen. En este caso Claro. de lo que era la alimentación. Bueno, qué fascinante, ¿no? Sí, Porque es bien interesante, es bien interesante. Y hay muchos cristianos que ante casos así, de personas que son tan ritualistas, enseguida están como tratando de atacar eso, ¿no? Y tratarlos de hacer cambiar y de que dejen de ser tan ritualistas. Pero en realidad a nosotros la palabra nunca nos enseña que debemos tratar de sacar al ritualista de sus rituales. O sea, nosotros no tenemos que ir con el adventista y dejar que haga todo eso y obligarlos a comer lo que no quieren comer o algo por el estilo. Ellos son libres de hacer lo que quieren y si ellos están bien haciendo eso, está perfecto. Lo importante es justamente lo que vos estabas entendiendo hoy, decir, yo no dejo el pecado por cumplir una ley de Dios, sino que dejo el pecado porque conozco a Dios, lo entiendo y porque entiendo cómo debe ser mi vida ante los ojos de Dios. Entonces, si ellos entienden eso, bueno, después si quieren ser ritualistas o no, a nosotros no nos interesa, mientras que entiendan la fe realmente cómo es. El problema es que muchas veces esas iglesias así no entienden la fe correctamente. O sea, ahí hay otro problema que tiene que ver con cómo se entiende la fe y no tiene tanto que ver con el ritual en sí mismo. Pero es verdad, muchas veces esas personas cumplen el ritual y por detrás, no digo esta persona puntual que vos me decís, a lo mejor justo esta persona es una persona bien responsable con las cosas de hoy y todo, no sé, pero ¿de qué sirve que las mujeres usen polleras largas hasta los pies y después anden hablando mal de otro? ¿De qué sirve de que los hombres no coman carne y después tengan la mujer de su amigo? claro, No sé. Entonces, bueno, sí, pero perdón, era en breve así lo que quería contarte de esto. Bueno, yo le manifesté mi fe en el Señor, por supuesto, pero no pasamos al debate porque era como muy religioso, religiosamente hablando, ¿no? Y yo le perfecto, manifesté, hiciste bien, no hay motivo para por- poner a discutir. este, Sí, sí, porque sí, claro, sí, sí. bueno, estos días, esta semana que
estoy ahí trabajando con un señor que, bueno, en este caso personal, ¿no? Bueno, me quedaba con estos puntos que vos ahora hablabas de que Dios no nos obliga, sino que es cuando entendemos realmente nos apartamos y vamos haciendo Claro que sí, un estilo de vida, vamos haciendo fuerte. claro que sí. Al contrario, Eso, David. Dios va haciendo un trabajo en nuestros corazones, exactamente. Más que obligarnos, nos va trabajando a través de las circunstancias, a veces a través de las crisis, a veces a través de las oportunidades, y Dios va tocando nuestros corazones para que cada día le vamos conociendo más y le amamos más y entonces buscamos más de servirle. Pero bueno, gracias por tu comentario, Adolfo. Creo que es muy, muy interesante también. Bueno, hermanos, entonces aprovechamos y oramos al Señor. Amén. Bueno, gracias Padre Santo te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, tu palabra se ha enseñado, hemos hablado de tu palabra, hemos buscado de conocerte cada día más, Señor, y gracias por mis hermanos que se han unido, te pido que les bendigas, que les acompañe, Señor, en esta noche, en esta noche de descanso, mañana y en todo lo que tengan que hacer. Señor, te pido que les ayudes a hacer luz, Señor, en todo lugar donde estén, para que otros puedan conocerte también, Señor, otros puedan conocer tu palabra y otros puedan también sumarse para seguir aprendiendo de tus cosas y de tus caminos. Señor, gracias por todas las cosas. Ponemos todo en tus manos, Señor. Dejamos toda nuestra confianza en ti, Señor, y voluntariamente tenemos el deseo de ir purificando nuestras vidas. Danos la fuerza, danos la sabiduría, ayúdanos, Señor, a purificar nuestras vidas. Pero, Señor, tú has puesto una gran esperanza en nuestros corazones y esa esperanza nos mueve y nos motiva a seguir adelante. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.